En el nombre de Jesús, vengo contra toda fuerza del enemigo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, reprendo toda obra del enemigo en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo. Entonces dice, reprendemos al enemigo, sí. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios tenía hasta sus accesorios para que le adorara, porque acuérdense que él era un querubín. Y entonces Dios tenía preparado todo, ¿eh? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Hay piedras de fuego. ¿Han visto? Estas piedras de fuego están en el trono de Dios. Sí, luego se hacen esos carbones encendidos, ¿no? Con las que son santificadas. Fue santificado el profeta. Bueno, estamos viendo que hay piedras. Ante el trono de Dios todo es piedra. Así que es normal, ¿sí?, que de una forma simbólica la piedra represente a Dios. Porque está relacionado con Dios. Lo que pasa es que, claro, ahora llega aquí el enemigo y utiliza lo que Dios ya ha creado para crear también confusión. ¿Sí? Las piedras, qué tal piedra, tal cualidad. No es que no las tengan, las tienen. Las tienen. Esas piedras tienen cualidades. Porque para eso Dios las ha creado. Lo que pasa es que el enemigo lo utiliza, ¿sí?, para confundir, ¿sí?, y para su terreno. Y como él conocía eso, pues ahora viene a la tierra y sabe del poder de las piedras. Ok, hay un poder en las piedras, sí. Sí, porque en el pectoral de los sacerdotes, las piedras aquellas hablaban, se encendían. Y le decían al sacerdote lo que tenía que hacer. Así que esas piedras hablaban. ¿De acuerdo? Y es muy interesante. Claro, luego el Turín y el Urim, eso ya luego se perdió, ¿no? Ellos consultaban a través de las piedras. No eran brujos. ¿Ah? ¿O eran brujos? No, no eran brujos. Ellos consultaban a Dios a través del Turín y el Urim. Ok. Era el sistema que utilizaban, esas piedras del pectoral. Ok. Entonces, luego el Señor tiene a sus profetas. Pero vemos que la piedra está vinculada desde el principio de la creación. Está vinculada con todos nosotros. Estamos viendo que esto ya estaba en el trono de Dios. Estamos viendo que este mismo enemigo ya conocía de esto. Él también levanta sus altares y utiliza las piedras. Cuidado de no caer en el error del enemigo, ¿eh? Pero vemos que Dios está utilizando las piedras. El templo de Dios no podía hacer, o sea, no se podía hacer si no era con piedras. Eran hechas con piedras labradas. Dios lo demanda, lo ordena. En Primera de Reyes 5:17 habla de la construcción del templo y eran hechas con piedras costosas, lo dice la palabra. Y si vemos las murallas de Nehemías 4, del 1 al 3, ahí también están construidas con piedras. Y Dios manda a hacer cosas con las piedras, ¿sí? Y hay muchos hijos de Dios que Dios está utilizando para hacer actos proféticos con piedras, ¿sí? Y una de las cosas que Dios utiliza mucho, o que hizo mucho en el Antiguo Testamento, es a través de los profetas, a través de Abraham, a través de Jacob, a través de Josué. Vemos que ellos levantaron altares. Ya estuvimos hablando de los altares. Ya dijimos que era un vínculo, es una de las cosas que se utiliza para conectar
las cosas naturales con las espirituales, ¿sí? Y entonces se utiliza un elemento natural que por sí solo no vale para nada, pero que cuando tú ordenas, que cuando tú oras, cuando tú lo haces con fe y en obediencia a Dios, eso, claro que levanta un altar espiritual. ¿De acuerdo? Y entonces esto lo sabe también el enemigo, ¿eh? Y vemos cómo Abraham levantaba altares. Vámonos a Abraham. Dios es el primero que manda a levantar altares. ¿De acuerdo? Ya os digo que en Génesis 15 Dios le manda a Abraham que le da la super promesa de que le va a dar, mira el cielo, mira las estrellas, mira la arena, y luego le dice, haz este acto profético. Él le manda a cortar por la mitad, no sé si era un cordero, una vaca, unas aves. Las aves no las cortaron, pero las pone de una posición total, que los actos proféticos, Dios es el que nos rompe los esquemas, ¿vale? Y vemos que en Génesis 22, vamos ahí a Génesis 22, Génesis 22, aquí tenemos a Abraham. Ay, Señor, me he hecho daño con mi propia uña. En Génesis 22, en el versículo 9, dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Vale, esto es un acto profético, ¿vale? Luego vemos como en Génesis 13, 18, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Ese altar era de piedra, ¿de acuerdo? Esto cuando se separa Abraham de Lot, de su sobrino Lot. Y luego tenemos también que justamente él levanta un altar de adoración en Génesis 13, 18, que ya lo hemos leído. Y vemos también como en Génesis 12, 8, luego que pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahí vemos como aquí había levantado un altar. Y esto era como muy de costumbre, por decirlo así, en Abraham. Y levantaba altares de piedra, con las piedras. ¿Sí? Si vemos, vamos a ver alguna otra palabra. En Génesis 12, de 6 al 7, nos habla, el versículo anterior, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es el que hemos leído hace un momento. Ahí vemos como Abraham iba levantando, ¿sí?, altares. Sí, iba levantando altares. Y es que eran altares de piedra. Sí, él cogía la piedra. ¿Cuál es esa palabra tan importante? Donde se queda dormido. Ese era Jacob. Jacob se queda dormido. Sí, y entonces, ¿qué es lo que hace? Jacob, estando dormido, levanta
un altar con aquella piedra. Pero ese tiene un misterio bastante fuerte. Aquí estamos viendo que donde Abraham ponía la piedra hacia ese altar, pues entonces se establecía el reino de Dios. Era como un portal espiritual. Era un lugar donde era tomado para que ese lugar, ¿sí?, se pudiese, digamos, tomar esa zona, ese territorio como parte o como territorio donde gobernaba Dios. Donde había yo le llamo portal espiritual, que se enlazaba la tierra con el cielo, ¿sí? Y vemos cómo de alguna manera también hay otros profetas que lo hubieran utilizado, ¿no? Pero yo quiero que vayamos un momento a Deuteronomio 27, porque Moisés recibe, Deuteronomio 27, Moisés recibe orden de Dios de que el pueblo, vamos aquí, 27, lo voy buscando, del 1 al 10 dice: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que paséis el Jordán, a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Bueno, esto es otra cosa. ¿Ves? Aquí está utilizando la cal. La cal también significa también vale para purificar, es como una lejía. Dice: y Jehová traerá contra ti una nación de lejos. A ver, no me he saltado, perdón. Me he saltado. Aquí está, en el 3. Y escribirás en ellas, en estas piedras, todas las palabras de esta ley. O sea,